which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. La Constitución es ¿cómo diríamos? Es una carta de mínimos. A partir de ahí es a desarrollar por normativa comunitaria, por normativa nacional, por municipal, por comunidad autónoma. Entonces te establece unos mínimos, claro, como tal, lo que hace es establecer un derecho fundamental muy básico, que es proteger a los muy desesperados. A partir de ahí, todo va a depender de la situación económica del Estado. Pero lo que es la vivienda digna, lo que protege, lo que es concebir la vivienda como un derecho fundamental de la persona, es eso, cuando es una situación de desamparo. De hecho, tú cuando vas a optar a una vivienda social, primero tienes que acreditar que tu situación económica es caótica, o sea, que no tienes ingresos, no tienes ningún ingreso, no tienes ningún ingreso. Cuánta gente, a la hora de determinar el tipo de vivienda que te van a dar, es cuánta gente depende de ti, a cuántas personas forman esa unidad familiar, y en función de todos esos parámetros te dan una vivienda o te dan otra. Porque imagino yo que tendrán previsto que si hay menores, claro, pues donde exista un colegio público más próximo para evitar desplazamientos. O que sean personas adultas o que sean personas mayores, en cuyo caso pues a lo mejor, no sé, las aproximan a los hospitales para que no o sea, cubran un poquito mejor sus necesidades que son hospitalarias. Porque como somos un país europeo, nosotros tenemos un concepto de la vivienda completamente diferente al que tienen en África. Pues todo depende, pero la Constitución es una carta de mínimos. Una carta de mínimos es lo que obligatoriamente tiene que desarrollar el Estado y lo que obligatoriamente tiene que cumplir, y a lo que tú te vas a acoger en caso de que no se te respete, te va a dar la opción de acudir al Tribunal Constitucional para denunciar, por así decirlo, o recurrir que hay una violación de tu derecho fundamental. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need until you have it all. Derechos que deberían de entrar como derechos fundamentales y por tanto de la máxima protección a nivel constitucional era el derecho a la salud, el derecho a la educación o la vivienda. La vivienda es un derecho clave porque cuando las familias son expulsadas de su vivienda, automáticamente caen en una posición de marginalidad y de exclusión social. La Junta de Andalucía es una primera salida que trata de hacer real lo que es el derecho formal, ¿no? Yo creo que fundamentalmente hay que buscar un mecanismo que evite que existiendo miles y miles y miles de viviendas vacías haya gente que no tenga vivienda. Por lo tanto, yo creo que esa es una primera solución que hay que dar. Por lo tanto, yo creo que medidas concretas, políticas en el corto plazo pueden buscarse. Y luego, ya digo, legislaciones o bien autonómicas o bien del conjunto del Estado. Habría que ver según el tipo de medidas y según el lugar, el marco competencial, hasta que, digamos, lo que yo creo que sería deseable es que efectivamente hubiera una constitucionalización plena en el sentido
de gozar de toda la garantía que nuestra Constitución ofrece los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo segundo. Probablemente hay que buscar salidas y soluciones muy urgentes. Es decir, que a lo mejor no se puede esperar a lo que supone una reforma constitucional en una materia como esta. De verdad es una cuestión de voluntad política, però fins ara no, perquè fins ara, diguem, en el sistema d'hipoteques, préstecs, no sé què, el boom immobiliari i tal, no calia ni parlar d'això, perquè evidentment tot això s'ha fonat. Si no hi ha cap país a Europa tan propietari de vivienda, com el franquisme va desenvolupar una política decidida cap a crear un país de propietaris, perquè això significava crear un país de persones de dretes, de persones tendencialment conservadores. No caldria reformar la Constitució, és a dir, en què els dos principals partits s'empenyaren, els dos principals partits, i en Euskadi el PNB i en Catalunya Convergència i Unió, s'empenyaren en fer polítiques d'estes, però és que el PSOE, quan ha governat, l'ha posat ocupat. En el mercat més terrible, en el mercat especulatiu, on la legislació és igual per a segona vivenda que primera vivenda, és igual una vivenda, són vivendes en una tendència a ser una ciutat disperses, molt caríssimes de mantenir després. L'Ajuntament d'Alacant no pot invertir, no ho sé, el 5% del seu pressupost, el 10% de construcció de vivenda. Quan no estaríem parlant no només que accés a la vivenda a preus baixos per a la gent, sinó que podríem estar parlant de vivendes sostenibles, d'evitar la dispersió de la ciutat, de dirigir el mercat immobiliari en el seu conjunt. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you. Que ese derecho social al final se ha revelado como un derecho fundamental, porque en definitiva el derecho a la vivienda forma parte del derecho a la vida. Hay dos cosas irrenunciables: la salud y tener un techo en el que cobijarse, porque el techo donde cobijarse es donde se desarrolla todo el ámbito de la vida que consideramos además como vital, ¿no? Como fundamental. ¿Cómo afecta a las mujeres en ese sentido? No es que les afecte, o en principio podría parecer que no afecta igual a mujeres que a hombres. ¿Cómo afecta a las mujeres? Bueno, afecta a las mujeres porque el acceso a la vivienda, o afecta más, porque el acceso a la vivienda pasa evidentemente por tener los ingresos necesarios para la adquisición de esa vivienda o para el alquiler. ¿Qué ocurre con las mujeres y sobre todo a raíz de toda esta época de crisis, los cambios en el derecho laboral y en las condiciones laborales? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que se dificulta mucho más el acceso a la vivienda para las mujeres porque estadísticamente, y estadísticamente estoy hablando de casi un 80%, son las mujeres las que tienen empleos a tiempo parcial. Tener un empleo a tiempo parcial significa también recibir unos ingresos proporcionados a ese empleo a tiempo parcial. Por lo tanto, son unos ingresos que no permiten, tal y como está la vivienda ahora, que se ha vaciado de todo su contenido como derecho en sí, no permiten, desde luego, el acceso a esa vivienda. It's a mystery to me. We have agreed. En función de las necesidades y del caso concreto, se otorga el derecho al uso como regla general siempre a los menores y al progenitor que con ellos conviva. Si la custodia es compartida, lo usual es que los hijos permanezcan en la misma vivienda y sean los mayores los que alternen el uso de la vivienda. Pero puede suceder porque los hijos entren o salgan de la misma. Pero en todo caso, la ley les protege
precisamente interviene el Ministerio Fiscal en defensa de sus intereses para que mantengan el uso de la vivienda que ocupan. Luego el derecho de uso. El uso de la vivienda, en la ley valenciana, la ley 5/2011, se establecen una serie de reglas. Generalmente la atribución, como ya he repetido, es en favor de los menores, pero se ha establecido recientemente el carácter temporal del derecho del uso de la vivienda. Eso no significa que los menores vayan a quedar desprotegidos. Lo que supone es que si cambian de vivienda, tendrán derecho a una compensación por el no uso de esa vivienda, o sea, una percepción económica que lo percibirá el progenitor custodio que con ellos convive. El derecho de uso de la vivienda es un derecho evidentemente fundamental que se establece en beneficio de los menores. Cuando no hay menores y los progenitores disponen de una vivienda en común, pues generalmente se otorga en favor de aquel que tiene mayores necesidades. Cuando no es el caso o tienen necesidades parecidas, generalmente hasta la venta de la vivienda, lo que se establece es un régimen alterno de uso de la vivienda. Entonces uno tiene que salir y el otro tiene derecho a entrar. Si alguna de las partes no cumple cualquiera de estos pronunciamientos, la otra parte puede pedir una ejecución para obligar al desalojo de la vivienda. Otra cuestión importante es que cuando se produce decirles que no existe, como en ciertos sectores que no tienen por qué tener conocimientos previos jurídicos, decir que no existe ningún derecho a la vivienda a secas. Lo que existe es un derecho a disfrutar a la vivienda digna y adecuada, tal y como recoge nuestro texto fundamental, es decir, la Constitución del 78. Todo el mundo tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a tener una de que una persona que tiene está haciendo, a ver, que se la quiten porque no pueda en ese momento pagar y que lo dejen en la calle, a eso no hay derecho. Entonces eso es lo que hay que evitar, que den facilidades o que tenga un apoyo, pero a la calle. Tienes una derecho a una vivienda propia, por lo menos un alquiler digno en Europa. El derecho a la vivienda es un derecho muy importante, está en la Constitución. El Estado, ¿qué es lo que puede hacer? Yo pienso que el Estado, yo pienso que no tiene que, vamos, que no puede incluir en el precio de una vivienda. Pero tampoco puede pasarse. Tampoco, claro, lo único que es intentar, no sé, que puede bajar costes de producto, material, a lo mejor de impuestos, IVA, para que una vivienda cueste menos, eso está claro. Pero está claro que todo el que quiere una vivienda se la tiene que pagar, cueste más o cueste menos, eso está clarísimo.